Imagina, por un segundo, estar en casa en una noche helada, escuchando la lluvia golpear fuerte afuera, cuando, de repente, alguien llama a tu puerta. Augusto, millonario famoso por su corazón frío, va a atender ya molesto. Del otro lado, se encuentra con una escena imposible de ignorar. Una niña de 7 años, completamente empapada, con la cara sucia, temblando, sujetando a un bebé prácticamente desmayado en esos brazos pequeñitos. No pide dinero, tampoco comida. Solo pide una cosa: señor, ¿por favor podría darle un abrazo a mi hermanito? Tiene mucho frío y yo sola no lo puedo calentar. En ese momento, el mundo de Augusto se pone de cabeza. Piensa, ¿será otro truco? ¿O esto es real? ¿Qué harías tú ante una petición tan simple y tan desesperada? Prepárate, porque esta historia va a mostrarte que los milagros suelen aparecer cuando menos los esperamos. Y lo que pasa a partir de aquí, nadie podría imaginarlo. La lluvia no daba tregua esa noche. Era de esas que castigan, ¿sabes? Que hacen que el viento arda en la cara, peor aún para quien no tiene dónde cubrirse. Laura ya ni sentía bien los dedos de los pies, empapada hasta el alma, el pelo pegado a la frente, el rostro manchado de suciedad. De vez en cuando, tiraba aún más de esa mantita agujereada alrededor de su hermano, intentando protegerlo. El bebé estaba pegadito a ella. Solo tenía 8 meses, Lucas, y gimoteaba bajito, a veces daba unos sollozos de frío, de hambre. Hacía fuerza para no llorar igual que ella. Miraba las luces de los autos pasar e imaginaba a la gente cómoda detrás de esas ventanas cerradas. Calor, olor a comida a esa hora, mientras que... ¡ay! El mundo era solo ruido extraño, gotas gruesas estrellándose en el asfalto, bocinas lejanas. Parecía que todo el mundo quería ir deprisa a algún lado, menos ella. Ella solo quería un lugar donde no dolieran los pies al pisar, donde Lucas durmiera sin temblar. La calle era oscura. Justo debajo de los postes se veían los charcos formando ríos, y la lluvia golpeando fuerte, salpicando barro hasta sus tobillos. Laura tenía que caminar rápido. Cada paso pesaba, los zapatos ya no servían de nada, solo hacían ruido de agua al andar. El frío la atravesaba por la ropa mojada, por debajo y por encima, como si cortara. Los coches ni reducían la velocidad. Algunos le tiraban agua a propósito, otros simplemente la ignoraban porque ni la veían. Pero ella alcanzaba a ver los ojos de la gente por un segundo, en esos instantes en que paraban en el semáforo. Algunos subían la ventanilla, gente impaciente, mirando fijo al frente. Hubo un señor, de barba blanca, que la miró un poco más, cruzó la mirada con ella, pero enseguida giró la cabeza, huyendo del peso de mirar. Laura no sabía bien hacia dónde ir. Solo sentía el miedo palpitando en el pecho. Creía que peor que el frío era ese miedo de perder a Lucas. Recordaba las historias que se escuchan en la calle sobre niños desaparecidos, gente mala, o hasta los que vienen y te separan, cada uno en un refugio distinto. El corazón le dolía en esos momentos. Solo no sueltes a Lucas, nunca, era lo único en lo que pensaba. Era todo lo que tenía. El bebé se pegaba a ella, buscando calor, la manita apretando la manta que olía a agrio. Laura se detuvo un instante bajo el toldo de una tienda cerrada. Tuvo que usar el hombro para secarse los ojos, sin saber ya si era lluvia o lágrimas. Oyó de Lucas un llanto bajito, ese tipo de sonido que duele más porque sabe que es puro sufrimiento. Intentó mecerlo despacio, pegando su mejilla a la de él. SHH. Hermanito, no llores, susurraba más para convencerse a sí misma de que todo iba a salir bien. El peso de la responsabilidad apretaba. Laura tenía solo 7 años, pero ahí parecía mayor, mirando al mundo con un coraje que ni ella sabía de dónde salía. Los recuerdos de su mamá volvían fuertes en esas horas, mamá cantando junto al fuego, peinando su cabello, diciendo que siempre la protegería. Pero ahora la mamá era ella. Y todo parecía tan lejano, tan imposible. Pasó un perro flaco, hurgando la basura. Laura pensó un segundo en seguirlo, a ver si encontraba algo para comer. Pero Lucas estaba pálido, su respiración parecía cada vez más débil. El desespero le daba ganas de sentarse en el suelo y llorar también, pero tenía miedo de no poder levantarse después. En el pecho, el vacío del hambre. Llevaban tiempo sin comer nada de verdad. A veces encontraban pan duro, restos de fruta, de esas envolturas rosadas con olor a dulce, pero casi siempre estaban vacías. Laura aprendió a ignorar el estómago que dolía. Quería proteger a Lucas, aunque fuera quedándose con menos. De vez en cuando miraba a su alrededor, imaginando lo que podía pasar. El viento arreciaba, un trueno partió el cielo. Se asustó, apretó a Lucas en brazos.
Él, sin entender, solo apretó un poco más la mantita. Laura respiró hondo. Solo deseaba que alguien, cualquier persona, los mirara, de verdad, les regalara una mirada amable, una palabra, algo que calentara el alma. Pero esa noche solo había silencio entre los truenos y la lluvia. La calle casi vacía, luces amarillas sobre el asfalto, olor a gasolina mojada. Laura pensaba cómo la vida se había vuelto eso tan de golpe. Antes, su mamá decía que eran una familia. Ahora, parecía que solo eran dos fantasmitas que nadie veía. Miró de lejos las mansiones cruzando la calle. Cancelas inmensas, jardines empapados, luces bonitas en las ventanas. Imaginaba cómo sería allá dentro. Chimeneas encendidas, comida caliente, gente riendo. Muy cerca de ahí, en una esquina de la mansión más bonita, había una especie de guardia de seguridad parado, con paraguas grande, cara de pocos amigos. Laura ni se atrevió a pedir nada. Sabía que era más fácil que la echaran que buscaran ayudarla. El viento resultaba helado, metiéndose bajo la manta vieja. Lucas comenzó a temblar con más fuerza. Laura casi entró en pánico. Lo único que quería era encontrar un hueco, cualquier cosa para proteger al hermanito. Ya pasará. Lucas, ya pasará, repetía bajito, abrazándolo con todas sus fuerzas. El bebé, cansado, soltó un llanto ahogado y acabó durmiéndose de puro agotamiento. Por un instante, Laura se detuvo, solo mirando el suelo brillante, las gotas de lluvia dibujando formas. Tosió suavemente, se limpió la nariz con el reverso de la mano. Tuvo ese pensamiento, rápido, que nadie debería tener. ¿Será que algún adulto me miraría igual que mi mamá lo hacía? Sintió rabia, tristeza. Pero en el fondo, todavía albergaba esperanza. Solo era una niña, pequeña, sucia, perdida. Pero esa noche iba a quedar grabada para siempre. Sentía como si el cielo entero llorara con ella. Pero tras cada trueno, Laura se hacía la promesa. No dejaría a Lucas solo en el frío. Mientras le quedara fuerza, sería ella contra el mundo. El ruido de la lluvia parece dar más frío del que hay. Cada gota cayendo al otro lado del puente suena pesada, como si cayera directo en el corazón de Laura. El espacio ahí es pequeño, solo unas cajas de cartón medio húmedas, una manta que fue azul pero hoy ya es casi gris, y dos niños tan solos que parece imposible que alguien los vea. Laura se sienta con las piernas cruzadas, con Lucas acostado en su regazo. Está envuelto hasta el cuello en la manta, pero aún así tiembla. El borde de la nariz rojo, sollozando despacito. Ella intenta mecerlo, de un lado al otro con la esperanza de que, si recuerda a mamá, al cariño, al calor, quizás deje de llorar. Pero no para. Y eso le duele más que el frío mismo, más que el estómago vacío. Laura siente la barriga rugir otra vez, fuerte, casi como si el cuerpo le advirtiera que ya no aguanta. Cierra los ojos, respira profundo, pero es solo un instante. El miedo no la deja descansar. Cada ruido en el asfalto allá arriba la hace saltar, temerosa de alguien peligroso, de un policía, de perder ese único pedacito de mundo que todavía tiene, Lucas. Mira alrededor. Huele a tierra mojada y basura vieja. Hay un vidrio roto, los restos de un paraguas tirado, envoltorios vacíos que alguien lanzó desde un coche. Nadie mira nunca debajo del puente, nadie quiere saber quién duerme allí. Laura piensa en su mamá. Piensa en el fuego, en el humo, los gritos. Intenta apartar esas imágenes feas, porque ahora debe ser fuerte, tiene que cuidar a Lucas. Él no entiende nada, no sabe por qué está ahí. Solo siente frío, solo siente hambre. Y los ojitos de él, tan pequeños, buscan un rostro amigo. La lluvia empieza a golpear más duro en las chapas metálicas a un costado. Cada trueno hace que Lucas salte en los brazos de su hermana. Laura lo abraza más fuerte. Le habla bajito, casi en susurro. Tranquilo, Luquitas. Estoy contigo, ¿sí? No voy a dejar que nadie te lleve. Lo prometo, hermanito. Solo que hasta ella siente que por dentro esa promesa es frágil. No sabe hasta cuándo aguantará. El pelo pegoteado a la frente, la camiseta empapada, la manta ya sin calor ninguno. Siente que si pasan un día más ahí, Lucas puede no resistir. Su piel está fría, pero cuando le pasa la mano despacio por la mejilla, se da cuenta, arde un poco más de lo debido. ¿Será fiebre? El miedo crece, la garganta se cierra. Mira al cielo, al negro afuera del puente, intenta distinguir alguna luz. Las casas se ven tan lejos, los coches pasan rápido, nadie se detiene. Imagina si alguien solo escuchara el llanto bajito de Lucas. ¿Será que alguien ayudaría? Pero nadie se para.
Nadie quiere ver. Lo mece de nuevo. En algún sitio, una moto pasa con el faro fuerte iluminando la boca del puente por un segundo. Laura casi consigue recordar cuando veía dibujos animados en la tele, el olorcito de pan recién hecho por la mañana, mamá riendo con ella. Ahora solo hay silencio, además del ruido de los coches y la lluvia. Y miedo. Sus pensamientos vuelan lejos. ¿Y si un adulto los ve ahí? ¿Los separarán? ¿Se llevarán a Lucas a un sitio lejano? Ella le sujeta el bracito, tan pequeño, tan delgado, y siente una angustia, un grito mudo, desgarrando el pecho. Ya entiende que no sirve de nada esperar ahí. Quedarse ahí es ver empeorar al hermano. Quedarse es dejarlo solo en el mundo. El estómago se le hace un nudo, pero lo que más duele es el miedo de perderlo, de no poder protegerlo. Intenta contener el llanto, pero se le escapa una lágrima. Rápido la seca antes de que el bebé la vea. Laura se levanta despacio, el cuerpo dolorido y los pies helados. La manta pesa, parece que arrastra piedras, pero la acomoda bien alrededor de Lucas, pegando su carita al pecho. Él agarra la sudadera de ella, como si supiera que ahí es el único sitio seguro. El llanto va volviéndose un sollozo bajo, cansado. En su cabeza, una conversación muda. Tienes que buscar ayuda, Laura. Tienes que encontrar a alguien. No hay otra salida. ¿Piensan pedir dinero? No. Recuerda cuando pidió comida y le dijeron que era ladrona. Abrigo teme que la separen de su hermano. Pero esa noche el frío es peor. Lucas parece más débil. Y si se duerme, ella teme que ya no despierte. La oscuridad bajo el puente es un silencio que da miedo. Aunque afuera siga el ruido, entre ellos dos es como si el mundo hubiese parado. El calor de sus manos ya no alcanza esta vez. Laura respira hondo y decide. Va a salir de allí. Va a llamar a la puerta más bonita, la más iluminada que haya visto. Aunque tenga miedo, aunque la insulten, todo lo que quiere es que Lucas tenga calor. Solo eso, solo un abrazo, un lugar donde deje de tiritar. Mira una vez más ese trozo de cartón, el rincón donde durmieron. Quizá nunca vuelva. Aprieta a Lucas fuerte contra su pecho, siente su carita resbalarle por el cuello, y en ese instante, lo único que tiene es el coraje que solo una niña sin opciones puede tener. Con las piernas temblando, sale despacio de debajo del puente, cargando a Lucas, la lluvia azotando a los dos. El frío corta, el miedo aprieta. Pero va, porque ahora, pedir ayuda es la única oportunidad de salvar a su hermano. Ahí, en medio de la calle mojada, solo queda un deseo, una petición tan simple, que alguien, alguna puerta, se abra para ellos. El cielo estaba completamente cubierto, esas nubes pesadas bloqueándolo todo, soltando lluvia sin cesar. Cada gota se sentía helada al golpear la piel, hasta dolía. Laura hundió los pies descalzos en el barro de la acera, sintió el frío trepando por las piernas. El viento soplaba fuerte, rasgando el vestido viejo empapado, pegado al cuerpecito delgado. El brazo envolvía con fuerza a Lucas, intentando protegerlo como podía, pero el bebé temblaba igual, su carita hundida en el hombro de ella, murmurando bajito de frío y hambre. Mirar al frente daba miedo. El portón de la mansión parecía de película. Enorme, alto, negro y con puntas doradas allá arriba. Al otro lado, bien adentro, se distinguía la casa iluminada, ventanas encendidas, siluetas de muebles grandes y alfombras. Cámaras. Refugio. Un mundo absolutamente opuesto al del puente, donde todo era oscuridad y mal olor. Laura se quedó paralizada unos segundos, mirando el portón que parecía imposible de cruzar. Le dieron ganas de darse la vuelta y buscar cualquier otro modo. Pero miró a Lucas, vio la boquita temblando, los ojitos medio cerrados del frío y el sueño. Le nació un miedo difícil de explicar. No podía dejar que enfermara. Él era lo único que tenía. El sonido de los autos pasaba lejos, y apenas se escuchaba como un rumor apagado. La lluvia caía gruesa, formaba charcos bajo sus pies, empapaba los zapatos rotos. Un trueno retumbó a la distancia. Laura respiró hondo. Sintió el corazón subirle hasta la garganta. Estaba sola, nadie cerca. Tenía que ser ahí. Se acercó al portón. Olor a hierba mojada venía del jardín enorme. Al fondo, árboles altos, flores, hasta una estatua de ángel mirando al frente con alas abiertas. Tan bonito y tan de otro mundo. Los dedos de Laura estaban duros de frío, pero insistió. Encontró una parte del portón que sonaba diferente al golpear. Temblando, levantó la mano, golpeó una, dos, tres veces, cada golpe fuerte, mezclado con la esperanza de que alguien, algún adulto, entendiera que era urgente.
Al principio solo sonó el golpe sordo de su mano y la lluvia cayendo. Nada más. Lucas gimió otra vez, se movió en el regazo, abrió la boquita en un lloriqueo cansado, se veía exhausto. Laura le murmuró bajito al oído, intentando calmarlo, le acarició la espalda, acomodó la tela vieja, pero servía de poco. El tiempo se volvió lento. Ella se rascó la nariz sin querer, notó el olor de su propio cuerpo, entre sudor, calle, el paño sucio del hermano. Le dio vergüenza, quizá quien abriera ni quisiera mirarla, tan sucia como estaba. Sintió ganas de llorar, pero se aguantó para no asustar a Lucas. Vio una luz encenderse cerca de la puerta principal, al fondo, y después escuchó un ladrido ahogado. Apegó. Pensó en huir, le daban miedo los perros grandes. Pero se quedó, porque lo importante no era ella, sino su hermano. Por él, haría lo que sea. De repente, una sombra se deslizó tras la ventana de la mansión. Se abrió una cortina solo un poco. ¿Alguien los miraba desde adentro? No podía saberlo. Pero al poco tiempo, las luces de la entrada se encendieron, quizá por un sensor, iluminando todo el acceso. Laura quedó más expuesta. Sintió otra vez la vergüenza treparle al pecho. Abrazó a Lucas aún con más fuerza, intentando cubrirle la carita del frío y del viento. El dolor del frío se hacía cada vez mayor, dándole calambres en los dedos. Las piernas temblaban de miedo y cansancio. Pero no podía irse, no ahora. Si no conseguía ahí, ¿qué sería de ellos? La desesperanza le creció dentro como una ola. El ruido de la lluvia se desvaneció. Solo importaba esperar que alguien respondiera. Otro trueno sacudió el cielo. Laura, sin pensarlo, golpeó de nuevo. Esta vez el brazo le dolió. Golpeó más fuerte, con más ganas, como si alguien dentro pudiera sentir la urgencia solo por el sonido. Luego apoyó la frente helada contra las rejas, cerró los ojos un segundo, rezando por lo bajo aunque sin saber bien cómo se hacía. Solo pedía que alguien apareciera, eso era todo. El bebé Lucas se encogió más, soltó un gemido cansado de hambre. Laura lo acomodó mejor, intentó cubrirle el pecho con aquel trapito, que ya ni seco estaba. El corazón le dolía como si le apretaran con la mano. Ella miró hacia atrás, vio la calle vacía, la sombra del puente engullendo el resto de la ciudad. No podía volver. Tampoco podía probar en otra casa esa noche, no así. Solo quedaba golpear, una vez más. Respiró hondo, intentó secarse la cara con el dorso de la mano, pero todo estaba mojado, daba igual. En el silencio del jardín rico, solo el llanto del bebé y su respiración. El tiempo se detuvo otra vez. Ella solo miraba a través del hierro, tratando de adivinar si alguien aparecería. La calidez de las luces adentro parecía una promesa lejana. Por un momento quiso ser invisible, pasar bajo el portón como un gatito, tener aunque fuera un poco de ese abrigo del otro lado. Era solo una niña. Y tenía solo esa esperanza, que se abriera una puerta, una ventana, que alguien respondiera. Ahí, en la oscuridad, se sintió mínima ante ese mundo tan grande y cerrado. Y esperó. Abraza a su hermanito sin aflojar, aunque el cuerpo le duela y el frío le cale hasta los huesos. Los dos ahí, quietos, con el eco de la esperanza resonando bajito en ese portón gigante. La puerta chirría, hace un sonido pesado en medio de la lluvia. El eco retumba por el largo pasillo de la mansión, y por un instante, parece que el tiempo se detiene. Augusto aparece del otro lado, envuelto en una bata gruesa y cara, de esas que solo se ven en las telenovelas. Mira desde arriba, con el rostro cerrado, frío, casi sin expresión. Ni rastro de gentileza en su rostro, solo un cansancio duro, como quien ya ha visto demasiado y no cree en nada ni en nadie. La luz amarilla de la entrada golpea a Laura y Lucas. Los dos parados, temblando de frío. La ropa de la niña pegada al cuerpo, empapada, con manchas de suciedad en las mangas, la orilla rota. El bebé llora despacio, un llanto agotado de quien ya no tiene fuerzas. El pelo pegado a la frente, el labio entre morado y azul. Augusto ni parpadea. Solo habla, cortante, casi gritando. ¿Qué hacen aquí? Laura da un paso atrás, casi tropieza con la alfombra mojada del porche. Se muerde el labio con fuerza, baja la mirada. Su cara enrojecida, no se sabe si por el frío, la vergüenza o el miedo. Cuando por fin levanta la vista, los ojos le brillan como vidrio mojado. El silencio pesa fuerte. Solo se oye la lluvia en las tejas, el viento soplando, un trueno en la distancia como si el cielo también estuviera enojado. Sujeta al bebé más fuerte aún, como si fuese un escudo. Respira cortito, temiendo que se le quiebre la voz. Pero aún así,
Logra susurrar, apenas, con voz de niña obligada a ser grande antes de tiempo. Solo un rincón para que él esté. Hace mucho frío. Prometo que no nos quedaremos. Solo que Lucas no pase frío. El nombre del bebé sale temblando, con un cariño inabarcable. Lucas se agarra al cuello de la camiseta, sin entender, los ojitos medio cerrados. Augusto ve la escena, pero sus ojos no se ablandan. Ni un músculo se contrae. Solo suspira fuerte, irritado. Mira hacia la sala detrás. Alfombra mullida, paredes templadas, sofá limpio y suave. Pasan unos segundos y otra vez enfoca a los dos en la puerta. Su mirada es de quien no cree. Piensa que es un truco, un engaño, una mentira. Ya ha visto muchas historias así. Ha perdido mucho, no soporta sentir pena. ¿Sabes que esto es propiedad privada? Si vuelven a aparecer, llamo a la policía, suelta, seco. Laura aprieta tanto al bebé que casi hace daño a su propio brazo. Ya ni tiene lágrimas, pero tiembla sin parar. Augusto hace ademán de cerrar la puerta, pero el bebé suelta un sollozo y empieza a toser, de esas toses que duelen de oír. Laura cierra los ojos, el corazón apretado de desesperación, sintiéndose tan pequeña en el mundo, sabiendo cuán poco puede proteger a su hermano. Dentro de Augusto algo incómodo crece. Intenta convencer a sí mismo de que todo es una farsa, que nada ahí es real. Pero, aún así, hay algo en la fragilidad de esa niña, en la forma de esconder su propio dolor por proteger al bebé, que rasca algo enterrado muy a fondo. El olor a lluvia, el frío metiéndose por la puerta entreabierta. Augusto se ajusta la bata, pasa la mano por el pelo gris, frustrado. Basta mirar bien para notar que, por un instante, recuerda a otra niña, un recuerdo fugaz que aparta rápido. Su rostro vuelve a endurecerse. ¿Cuánto quieren? ¿50? ¿100? No me van a engañar, dice, ya sacando la billetera del bolsillo. Su voz no tiembla, pero el gesto es automático, de quien prefiere creer en el fraude antes que en el dolor ajeno. Laura niega con la cabeza, casi sin aire, el cuerpo tenso. No es eso. No quiero dinero, dice, y su voz apenas sale, pero es firme. Solo quiero que él esté caliente. Solo por hoy. Por favor. El pasillo de la casa está en silencio. Solo el tic-tac de un reloj carísimo rompe el aire. El perro ladra en el fondo, pero nadie más aparece. Solo Augusto, parado y con ese gesto duro. Vuelve a mirar al bebé, repara en que Lucas está quedándose flojito, y eso le inquieta de forma extraña, como si temiera encontrar vulnerabilidad donde solo quería ver desconfianza. No sabe qué hacer. 1.000.000 de cosas le cruzan la mente, noticias de estafas, historias de niños usados como señuelo, miedo de una trampa. Por otro lado, ese sentimiento antiguo de pérdida, el fantasma de la hija que no regresa, le oprime por dentro. Mientras están ahí, la lluvia arrecía. El golpeteo sobre el techo casi grita. Laura no suelta al hermano ni un segundo, el olor a humedad y sudor subiendo de su chaqueta. El dedo del bebé se mueve lento, buscando el cabello de su hermana, enredándose como si esperara que la noche se acabara ya. La cara de Augusto no dice nada. Pero si se fija bien, sus ojos ya no están tan helados como antes. Por dentro pelea consigo mismo. Quiere cerrar la puerta, terminar con todo. Pero no puede. Sabe que, si lo hace, pasará la noche entera escuchando ese llanto cada vez que el viento sacuda los árboles del jardín. Abre un poco más la puerta, del modo más impaciente del mundo, pero no dice nada. Solo hace señas para que entren, seco, como quien no quiere encariñarse. Laura duda, mira a todos lados, como si todavía esperara una sorpresa desagradable, pero da 2 pasitos al frente, los pies descalzos pisando la madera fría de la entrada. Lucas apoya la carita en el cuello de ella, rendido. Augusto cierra la puerta despacio. El ruido se expande por el recibidor iluminado. Nadie dice nada. En el silencio solo queda el sonido de la respiración. Él avanza sin mirar atrás, la mandíbula apretada. Laura lo sigue, caminando despacio, el corazón disparado. Con cada paso siente la diferencia de ese suelo, nada que ver con el asfalto gélido de la calle. Por fuera, Augusto parece solo molesto. Por dentro, imposible saberlo. Pero, en esa mansión enorme, de repente, hay más vida de la que tuvo en muchos años. Augusto ya estaba empujando la puerta para cerrarla, el rostro duro como una roca, la mano firme en el picaporte. Se escuchaba la lluvia más fuerte que nunca, como si el viento furioso quisiera avisar que esa noche nadie podía huir. Laura, pegada ahí, ojos desorbitados, la boca entreabierta,
sujetando a Lucas con tanta fuerza que parecía querer esconderlo dentro de su ropa fina y mojada. No cedía. Lucas gemía bajito, el lamento de un bebé extenuado. Ese sonido que solo emite quien ha tenido hambre y frío de verdad. Un sollozo pequeñito partiendo la noche. Dentro, el olor a café recién hecho flotaba, tibio. Afuera, solo olor a calle mojada, basura, miedo. El portón allá atrás, el guardia ni se había dado cuenta de nada, entretenido dentro viendo fútbol en la tele. Anda, Nina. Busca otro sitio. Aquí no se viene a esto, murmuró Augusto, evitando mirar demasiado al bebé. Ya había visto escenas parecidas, niños pidiendo, inventando historia. El barrio había cambiado en los últimos años, pensaba. Al amanecer, un rayo de sol se coló por la ventana, y Augusto despertó con una sensación extraña. Era como si por fin hubiera dejado algo pesado en el pasado, un alivio tranquilo en el pecho. El silencio habitual de la casa había desaparecido. En su lugar, un sonido nuevo, una risa finita, tropezando entre el eco del pasillo. Al principio Augusto pensó que eran imaginaciones, pero la escuchó otra vez. Era Laura. Caminó descalzo por el piso frío, siguiendo ese sonido que bailaba entre las paredes. En la alfombra del salón había piezas de construcción, un osito tuerto, un coche roto, juguetes que había hecho traer el día anterior, creyendo que solo servirían de adorno. Y ahí, sentada en el suelo, Laura reía. Una risa ligera, tímida, mientras mecía a Lucas en su regazo. El niño ya no tenía esa tos fea, tenía las mejillas rosadas y los ojos curiosos. Movía las piernas, encantado con un sonajero azul, y Laura imitaba el ruido, intentando sacarle otra sonrisa. Augusto se apoyó en la puerta, solo observando. Sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos años hacía que en esa casa no había risas así? Ni lo recordaba. Se quedó quieto, mirando. Laura se percató de su presencia, vaciló. Parecía seguir esperando un regaño, un deja de hacer ruido, como le decían en la calle, cuando a alguien le importaban ellos. Pero Augusto sonrió. No fue adrede. Fue una sonrisa torcida, oxidada. Laura, con esa timidez de quien no termina de creer en su suerte, le devolvió la sonrisa y volvió al juego, como probando los límites de su nuevo hogar. El olor de la cocina pronto llenó el aire. Algo nunca antes sentido ahí. Pan recién hecho, leche caliente. Laura fue llamada por la cocinera, doña Lucia, que la trataba con ese cariño de abuela. Laura no sabía si debía ir. Miró a Augusto pidiendo permiso solo con los ojos. Él asintió y ella fue, pasitos cortos, arrastrando las pantuflas prestadas. Lucas, envuelto en una manta limpia, tranquilo en sus brazos. En la mesa, Laura miró toda esa comida y tardó en creer que era para ella y su hermano. Primero tomó un trocito de pan, masticando despacio. Comía con respeto, el miedo de que se acabara pronto. Doña Lucia le contó de cuando Augusto era niño, haciendo cuestión de compartir con ella. Laura escuchaba atenta, picoteando, siempre atenta a Lucas. Augusto observaba desde la puerta. Tantas cosas simples y tan distantes, recién ahora se daba cuenta de todo lo que hacían la diferencia. El sonido de las risas en el desayuno, Lucas dándole golpes a la cuchara, Lucia relatando historias. El ruido del mundo parecía quedar lejos, hasta la lluvia de la noche anterior había desaparecido, dejando todo oliendo a tierra mojada. Después del desayuno, Laura quiso ayudar. Pidió un trapo para limpiar la mesa. Doña Lucia insistió en que no hacía falta, pero Laura igual lo hizo. Caminaba por el piso reluciente, barriendo migas con cuidado, como si cualquier suciedad fuera a arruinarlo todo. En el patio, Augusto armó un caballito de madera olvidado en el armario desde antes de la desgracia de su hija. Cuando lo sacó afuera, el corazón se le apretó fuerte. Recordó la carita de su hija, como leía sentada en ese patio, piernas cruzadas, inventando historias. Por un instante, creyó que iba a flaquear. Pero Laura lo miró con esos ojos grandes de expectativa. «¿Es para nosotros, tío?» Augusto solo asintió. «Traigo saliva». Apartó la cara. Laura sentó a Lucas sobre sus piernas, se acomodó ella también en el caballito y lo abrazó. El niño soltó un gritito de alegría, de sorpresa. Laura empezó a mecerse despacio, firme las manos en su hermano, cuidando como mamá. Y Augusto sintió algo moverse por dentro. Era pequeño, pero insistente. Un calor en el centro del pecho, subiendo hasta los ojos. No sabía si reír o llorar. El crujir de la madera, el sol entrando por la galería, risas de niños, todo parecía lavar poco a poco el frío de los años. En el salón,
Augusto sacó una caja de juguetes guardados. Pensó que quizá era hora de abrirla, no solo para lo nuevo, sino también para lo pasado. Se sentó en el suelo junto a Laura. Le mostró una muñeca de porcelana igualita a la que había guardado durante tanto tiempo. Laura la miró, los dedos temblorosos, la tocó como quien toca un recuerdo feliz. Mi mamá tenía una igual, murmuró. Augusto guardó silencio, mirando al suelo. De golpe, Laura se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de Augusto, despacito. Él se quedó inmóvil. El contacto de ella era ligerísimo, como pidiendo permiso para existir. Se quedaron así en silencio unos minutos largos. Lucas, en su regazo, empezó a dormirse, cansado de tanto juego. Los ojitos se cerraron, la respiración pesada y tranquila. Laura acomodó al bebé en la manta, miró a Augusto y preguntó con esa vocecita baja, llena de gratitud, pero también con miedo a romper el encanto. Tío, ¿es verdad? ¿De veras vamos a vivir aquí? Augusto respiró hondo. El nudo en la garganta se apretó. Quiso decir mil cosas, pero no le salió nada. Solo le acarició el cabello, como quien promete sin palabras. Esa casa, que antes era solo paredes y silencio, ahora olía a pan, sonaba a niño. Había juguetes hasta debajo del sofá. Cada risa de Laura y Lucas era como abrir una ventana para que entre el sol. Augusto se dio cuenta, al final de ese día, que estaba riendo. Riendo de verdad, riendo fuerte, algo que no hacía desde hacía muchísimo tiempo. Sonó el teléfono, pero ni se movió. Por primera vez en años, nada era más urgente que estar ahí, en medio de los juguetes, escuchando cómo la vida volvía a suceder. El salón del orfanato parecía diferente ese día. Las paredes relucían, recién pintadas, pero lo que más llamaba la atención era el olor a flores de los arreglos alineados por el suelo. Se había juntado mucha gente. Vecinos del barrio, empleados del orfanato, habitantes de la mansión y varios curiosos que solo habían oído hablar de aquel millonario que cambió de repente. El día estaba claro, aunque con nubes. Se sentía una brisa fresca por las ventanas, mezclada con el murmullo de tantas voces reunidas. Augusto estaba de pie al lado de Laura. Llevaba ropa elegante, pero no parecía cómodo. Era como si el traje le molestara más que el frío del comienzo de ese invierno. Sostenía a Lucas en brazos y de vez en cuando le ajustaba el gorrito, atento a cada detalle, como si así pudiese garantizar que nunca más les ocurriría nada malo a esos dos. Todos los miraban. Laura se quedó cohibida y apretó fuerte la mano de Augusto. Los deditos manchados de pintura, por los dibujos que ella misma había hecho para adornar la nueva sala, contrastaban con la mano grande y fuerte de Augusto. Él se dio cuenta. Sintió una emoción cálida subiéndole por el pecho. Pensó en su hija. Pensó cuánto hacía que no sentía la mano de un niño así, completamente indefenso, confiando solo en él. Había ruido de fondo, sillas arrastrándose, risitas de otros niños, gente tosiendo de nerviosismo o ansiedad. Pero en medio de todo ese barullo, cuando llamaron a Augusto al micrófono, pareció que el tiempo se detenía. Solo quedó el silencio. Augusto respiró hondo, miró a Laura, después cerró los ojos un instante. Algo dentro de él temblaba. No era miedo. Era nostalgia, mezclada con orgullo, con arrepentimiento, con muchos sentimientos atascados que no sabría explicar si alguien le preguntaba. Todos esperaban que dijera algo bonito. Pero las palabras tropezaron. Volvió a mirar la placa cubierta con un paño blanco, y empezó a hablar con la voz baja, algo áspera. Hoy hacemos algo distinto, dijo. Hoy recordamos a quienes se han ido y abrazamos a quienes se quedan. Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y le sonrió tímida. Una sonrisita pequeña, de lado, pero de quien entiende todo sin tener que oír más. Entonces Augusto retiró el paño de la placa. Solo se oyó el sonido de la tela deslizándose, y enseguida vinieron los suspiros. Los nombres estaban allí, Sala Isabela Ribeiro y Ana Paula dos Santos. Un nombre del pasado de Augusto. El nombre de la niña que perdió, pero también el de la madre de Laura y Lucas, la compañera que tanto había admirado y que ahora volvía a ser parte de su historia, de una forma casi imposible. Gente lloró allí mismo. No era fácil ver a un hombre de ese tamaño emocionarse así, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. Cuando leyó los nombres en voz alta, la voz le tembló. Acercó más a Laura, y Lucas soltó una risa desdentada, tal vez sin entender nada, solo sintiendo el calor de esos brazos fuertes. Fue la primera vez que Augusto dijo el nombre de su hija en público desde el accidente. Le costó decirlo, pero lo logró. Y pareció que, solo con eso, se sacaba un peso de encima. Había mucho contenido. Algunos cuchicheaban,
No todos conocían toda la historia. Otros solo sentían el impacto de aquel gesto. Había fotos en la pared, muñecas antiguas, juguetes restaurados, libros de cuentos, todo escogido por Laura. Incluso una muñeca de porcelana, casi idéntica a la que Ana Paula trató de salvar del fuego. Laura se quedó un rato mirándola, embobada. Augusto también. Era como si pasado y presente por fin hicieran las paces. Sintió un alivio raro, como quien respira hondo después de mucho tiempo. De pronto, una ancianita de la audiencia, amiga de la madre de Laura, fue hasta Augusto y lo abrazó. Tardó en soltarlo. Quedaron así, tomándose fuerte para no derrumbarse. Ella le susurró un gracias. Augusto casi perdió el aliento. Sintió que el dolor que cargaba adentro se transformaba en otra cosa, unas ganas inmensas de proteger. Cuando terminó el acto, un montón de niños corrieron a jugar en la nueva sala. Laura le soltó la mano a Augusto solo para ir reír con ellos, y Lucas sonrió viendo todos esos juguetes. Augusto quedó quieto, observando la escena. Pensó en su hija haciendo castillos de arena, en su risa. Recordó también a Ana Paula, su coraje y sus decisiones. Y entendió que, de algún modo extraño, el amor atraviesa el tiempo, dobla las esquinas, vuelve para consolarnos donde menos lo esperamos. El cielo se abrió un poco. Un rayito de sol iluminó la placa dorada con los dos nombres juntos. Augusto se limpió discretamente una lágrima. No era tristeza. Era gratitud. Por haber descubierto, de nuevo, lo que es tener una familia, solo porque una niña sucia tocó su puerta pidiendo un abrazo. Miró a todos, respiró hondo y, sin decir nada, sonrió. Una sonrisa lenta, aún algo torcida, pero que ya no necesitaba esconderse. Allí mismo, supo que estaba cambiando. Y que nunca más estaría solo. Al final, mientras todos se iban y el orfanato se iba quedando vacío, Augusto se quedó allí, mirando la placa, con una mano en el bolsillo y la otra apretando con fuerza la pequeña mano de Laura, sintiendo su calor. Un viejo millonario, pero ahora, por fin, un verdadero padre. El sol daba rico en esa terraza. Era una mañana que parecía hecha especialmente para ellos, con Laura sentada justo frente al jardín. Ella cargaba a Lucas en brazos, mientras él jugaba con sus deditos regordetes, riéndose con esa risita desequilibrada que solo hacen los bebés. Después de tantas noches frías, de tanto miedo, de tanto llanto escondido bajo el puente, hoy solo sienten calor en el pecho. Es como si todo ahí, en ese rincón soleado, estuviera en paz. No hay viento helado, ni peligro, nadie mirando mal, solo el olor dulce de las flores y el pan recién salido de la cocina. Augusto lleva puesto un traje, pero ya no parece ese hombre duro y cerrado de unas semanas atrás. La gente dice que ha cambiado, y se nota de verdad. Se sienta cerca de los niños en el escalón, todavía un poco torpe, sin saber muy bien cómo jugar. Pero lo intenta. Hubo un tiempo en que ni se acercaba a juguetes o a la risa de un niño. Ahora, está ahí, con un muñeco tonto en las manos, haciendo voces graciosas solo para ver a Lucas reír. A veces mira a Laura, como buscando en ella una respuesta. ¿Lo estaré haciendo bien? Y ella le sonríe, con esa sonrisa que solo puede dar quien ha sido muy fuerte. En los árboles del jardín hay pájaros cantando. Parece que todos decidieron vivir una mañana más feliz, solo porque 3 personas se sentaron juntas a jugar. El jardinero, cerca, sonríe discretamente, secándose una lágrima. Doña Marlene, la vecina de la mansión, pasa despacito por la acera solo para escuchar las risas, y ya les ha contado a todos en la calle lo que pasó. Dicen hasta que esa casa, que antes rebosaba de silencio y añoranza, volvió a tener alma. Laura deja que Lucas se deslice de su regazo, y él se va gateando detrás de una pelotita de colores que trajo Augusto. El bebé llena el espacio con carcajadas babosas, ese sonido de boca mojada, y nadie diría que casi se lo llevó la enfermedad o el frío. Laura lo mira como si fuera un milagro, con el corazón tan lleno que hasta le duele. No quita los ojos de su hermanito ni un segundo. El miedo sigue allí, escondido, pero hoy es distinto. Ahora sabe que alguien más va a ayudar a cuidar. Augusto se agacha junto al bebé y vuelve a ofrecerle la pelotita. Lucas la toma, pero en vez de jugar, levanta los bracitos directo hacia Augusto. Él se queda quieto, mirando al bebé, y en ese momento se nota algo hermoso. El miedo de los adultos y el de los niños no es tan diferente. Ambos aprendieron a desconfiar, solo que uno pidió ayuda y el otro, en el fondo, también la necesitaba. El momento se detiene algunos segundos. El mundo podría estar explotando afuera, pero la terraza el tiempo se ralentiza. Augusto extiende los brazos,
Toma a Lucas en su regazo, y esta vez no es solo para ayudar. Es el quien busca el calor del abrazo. Cierra los ojos y respira hondo. Nadie sabe lo que pasa por su cabeza, solo que abraza fuerte, como si necesitara ese pequeño peso para recordar que la vida puede volver a ser liviana. Laura observa, primero callada, y luego se apoya despacito en el hombro de Augusto. Sentada a su lado, acaricia al bebé y mira el rostro del millonario. Ve allí, en sus ojos, que hay lágrimas y sonrisa mezcladas, esa clase de expresión que los adultos tratan de esconder, pero que los niños notan enseguida. Ella no dice nada, solo sonríe otra vez, y Augusto lo percibe. Se quedan así, unos minutos, solo sintiendo el calor de estar juntos, de verdad, por primera vez sin miedo. Desde el portón, dos vecinas mayores vuelven de mercado. Se detienen, se dan codazos y señalan la escena. Una de ellas se limpia rápidamente la esquina del ojo. La gente que pasa por la calle ya sabe, ese hombre grandote, que parecía una roca, volvió a arrodillarse, esta vez justo ahí en la terraza, delante de los niños, muy despacio. Inclina la cabeza, casi rozando la frente con la manita de Lucas, como si agradeciera en silencio. No hay prisa en ese gesto. No es una actuación, no es para que nadie lo vea, pero todos lo sienten. Hasta los pajaritos, parece, se quedan callados un instante solo para escuchar el sonido de ese abrazo. En el corazón de Augusto, el peso de todos los años sin su hija parece aligerarse. Se da cuenta, en ese instante, de que nunca fue el dinero ni la mansión lo que lo mantuvo en pie. Fue la falta de un abrazo. Y ahora que sostiene a un bebé tan pequeño, siente la verdadera oportunidad de empezar de nuevo, de reparar todo lo que se le rompió por dentro. Lucas siente la mano de Augusto en su espaldita y se duerme ahí mismo, sin temer al ruido de los autos ni al viento. Es la manera más clara de confiar, solo entendida por quien ha pasado frío. Y justo ahí, en la mañana más sencilla, está el milagro completo, nada de regalos caros, ni palabras complicadas, solo la fuerza de un abrazo, de un regazo caliente, de alguien que finalmente, después de todo, no quiere soltar más. Laura apoya la cabeza en el brazo de Augusto, cierra los ojos unos segundos, y siente paz. No existe el hambre, ni el puente, ni las carreras desesperadas en ese momento. Solo una familia que se encontró sin pedir demasiado, solo por necesitar cosas que no tienen precio. Quien pasa cerca percibe una calma distinta en ese jardín. Buen viento, olor a mañana limpia, voces mezcladas. Algunos dicen que no creen en los milagros. Pero ahí, justo en la terraza, cualquiera juraría que lo imposible sucedió. Una niña sucia, un millonario solo y un abrazo. Nada más. Recuerdo cómo la luz pegó fuerte en mi cara, temprano esa mañana, y fue extraño porque no lo esperaba, ¿sabes? Ese tipo de claridad que parece decirte que te levantes, incluso cuando el corazón solo quiere seguir escondido. Yo ya llevaba despierta un buen rato, claro, pero fingía dormir, sintiendo la manta de verdad, no de cartón ni de bolsas, y escuchando los sonidos de una casa, mi casa. Aún me costaba llamarla así, pero lo era. Y todo era tan distinto, hasta el olor era diferente. No había humo, ni basura, ni barro húmedo. Solo olor a café y pan caliente, y a un jabón que no conocía. Yo yacía quieta solo escuchando. Dentro de la casa, había silencio, y también había esperanza, si es que se puede oír la esperanza. Cuando abrí los ojos de verdad, vi a Lucas en la cuna, con la cara casi rosada, como la gente sana. Refunfuñaba de ese modo que es querer jugar, jalando al conejo azul por la orejita, y me sonrió. Era una sonrisa muy loca, con solo 3 dientecitos, pero suficiente para hacerme explotar el corazón de alegría y miedo mezclados. Me levanté despacio, le acomodé la manta a su alrededor, solo para asegurarme. Nunca habíamos dormido así antes. Me daba miedo que se congelara, aunque allí adentro hiciera calor. Es difícil de explicar. El miedo sigue con uno, aunque ya no haga falta. Fuera llovía, otra vez. Pero no me importó. Porque, del otro lado del cristal de la ventana, se veían los árboles moviéndose y el jardín lleno de colores, incluso sin sol. Y allí, de espaldas, estaba Augusto. Esa figura enorme, que antes parecía una muralla, siempre serio, el rostro cansado, traje oscuro de rico. Ahora también él era distinto. Ya no llevaba traje, sino ropa ligera, la camisa desabotonada, sandalias gastadas. Revolvía una maceta de flores, bien concentrado, y a cada rato volteaba para ver dónde estábamos Lucas y yo. Fue él quien nos llamó para salir. Su voz sonó medio ahogada. Me di cuenta. Él no pide,
Invita, como quien teme oír un no. Yo no sabía si quería salir, pero Lucas ya casi saltaba de la cuna. Lo seguí, mi dedo enganchado en su mano gordita. Atravesamos el pasillo lleno de cuadros, todo elegante, con fotos de sonrisas y de niños. Y vi, en una de ellas, a una niña rubia, que reconocí. Record la muñeca. Recordé todo. Respiré hondo antes de abrir la puerta al jardín. Cuando salimos, el ruido de la lluvia volvió a sentirse fuerte. Augusto abrió un paraguas, pero Lucas ya había metido su piecito descalzo en el barro y reía a carcajadas. Augusto lo miró y sonrió también. Pero la forma en que nos miró era distinta, no era lástima, ni duda. Era la mirada de alguien que está aprendiendo algo. Levantó a Lucas en brazos, sin siquiera quejarse de la suciedad, y empezó a girar con él en el aire. Me senté en un banco, ajustando el abrigo fuerte. Mi cuerpo aún dolía de todo lo que habíamos pasado, pero por dentro, era más liviano. Por mucho tiempo, pensé que los adultos nunca sienten miedo, solo los niños. Pero ahora, mirando a Augusto, se le veía en los ojos, miedo de errar, miedo de fallarnos. Creo que por eso cerró su corazón, como una puerta pesada. Perdió a su hija pequeña, ¿no? Siempre que tropieza con ese dolor, siento que su mundo tiembla un poco. Pero ahora parece que lo deja salir. El recuerdo duele, pero no huye. Había una cámara grabando todo de lejos. Me preguntaron si quería hablar. No sabía qué decir. Pero fui. Me senté al borde del banco del jardín, apretando el abrigo viejo con la mano, y miré a la lente. Creo que nunca miré tanto tiempo así, sin apartar la vista. El viento helado movía mi pelo, así que me sujeté un mechón tras la oreja. Miré atrás primero, solo para verlos juntos. Lucas baboseando la manga de la camisa de Augusto, y Augusto, con la cara medio mojada, pero no era solo por la lluvia. La verdad es que nunca pensé que íbamos a salir del puente. Nunca pensé en un milagro. Siempre que lo pedía en mi cabeza, pensaba que era una tontería. Solo quería comer bien, dormir caliente y ver a mi hermano despertarse cada día. Pero, ahora, entiendo que el milagro no es cosa de película. Milagro es cuando encuentras un abrazo donde antes solo había puertas cerradas. Eso lo dije, tartamudeando un poco, porque a veces cuesta sacar las palabras. Yo sí creo en milagros, susurré, bajito. Porque encontré un padre, en un corazón que ya ni latía. Bajé la mirada, sintiendo un calor fuerte, de esos que no tienen nada que ver con manta ni chimenea. Hay niños que sueñan con juguetes o viajes en avión. Yo solo quería que alguien no dejara a Lucas solo en el frío. Ahora tiene brazos, tiene abrazo, tiene una sonrisa tonta en la cara. Yo también. Hay algo mejor. Intenté sonreír, pero me dieron ganas de llorar. Sollocé leve, casi sin que se note. Sentí la mano de Augusto posarse a mi lado, pesada, pero sin hacer daño. No dijo nada, solo hizo un ruido en la garganta, como quien se traga la tristeza. Lucas gritó y se lanzó sobre el césped, tratando de alcanzar una de esas flores amarillas. Nos reímos juntos. Una risa tímida y suelta, de quien aún no termina de creer que puede. Cerré los ojos un momento y recordé a mi mamá. Recordé la muñeca de porcelana, la sala oscura en llamas, el miedo, el olor feo. Pero también la recordé sosteniendo mi mano y diciéndome que no dejaría que nos separasen. Y no dejó, porque al final, fue solo gracias a ella, a su coraje, que Augusto nos miró con ojos de padre nuevo, y no de millonario distante. Tal vez nunca sepa explicar todo, pero hay cosas que no hace falta explicar. Como las ganas de quedarse aquí para siempre, de correr por el jardín, o solo de escuchar la respiración tranquila de mi hermano, sabiendo que el día de mañana será mejor que ayer. Terminé mirando a la cámara, el viento llevándose mi voz. Si me escuchas, no dejes de soñar. El milagro puede tardar, puede doler mucho antes, pero existe. Tengo suerte de poder contarlo. Y ahora, solo quiero pasar tiempo con mi nuevo papá y mi hermano, reírme sin miedo. Porque ahora sé que la esperanza vuelve. El amor vuelve. Incluso para quienes pensaban que ya todo estaba perdido.